Bueno, vamos a ver las conclusiones del curso de existencialismo, que al mismo tiempo va a ser la recapitulación de todo el curso, donde vamos a ver ideas importantes de los filósofos que han pasado por este curso. Entonces, si ya cada clase de por sí era la condensación del pensamiento de cada uno, ahora vamos a condensar todas las condensaciones en la última. Y vamos a incluir a todos los que vimos y creo que todavía hay más. Bueno, entonces el curso completo consistió en 9 sesiones, esta es la 10ª, y nos fuimos desde los conceptos principales del existencialismo, que son esencia y existencia, quienes fueron los principales filósofos que hablaron de la esencia y de la existencia, y después pasamos a ver un concepto importante tanto en la filosofía como en la psicología, el sujeto humano. Y del sujeto humano empezamos viendo el nacimiento de la filosofía moderna, precisamente con la aparición de la idea de sujeto o de conciencia en el pensamiento de Descartes. Después, con Kant, vimos cómo la filosofía se va yendo hacia el sujeto y sus características, y luego los contenidos de la conciencia que, estudiados por la fenomenología, van a ser los existencialismos. Básicamente 2 tipos de existencialismo: existencialismo religioso y existencialismo ateo. Y existencialismo que no es ni religioso ni ateo, el de Heidegger, que va a ser existencialismo más bien tendiente a la metafísica y a la ontología. Dividimos en 4 la historia de la filosofía y empezamos por la época clásica antigua, en Grecia y en Roma, donde va a surgir el primer concepto de esencia, y a partir del estudio de la naturaleza como objeto de la filosofía. El pensamiento medieval, que no incluimos en este curso, que se encarga de estudiar tanto a la religión como a Dios. Y después el pensamiento moderno, donde vamos a ubicar el pensamiento existencialista, más propiamente dicho, del siglo XIV al siglo XX, y la posmodernidad del siglo XIX. Empezaría en el siglo XIX, siglo XX y siglo XXI. Entonces, dijimos, ya como síntesis de la síntesis, el existencialismo va a ser un conjunto de tendencias filosóficas ubicadas en el siglo XX, y la idea básica que va a estar en el fondo de el concepto del existencialismo va a ser la idea que dice: la esencia del ser humano radica en su existencia. Y de alguna manera se va a desechar el término esencia para poder estudiar al ser humano. No va a haber entonces un concepto de esencia precisamente para atribuírselo al ser humano, sino el concepto de existencia. Y de la misma forma, el existencialismo, dijimos, va a tomar el concepto de esencia para desecharlo y el concepto de existencia para trabajar con él. La esencia atribuida solamente a los objetos, a una forma específica del ser de los objetos, lo que lo va a determinar y lo que va a determinar su realidad. En cambio, la existencia es lo que se va a atribuir solamente a los seres humanos, y es lo que donde va a radicar
la libertad humana, que va a ser la posibilidad de ser algo más de lo que se es. Entonces, iniciamos nosotros el curso con el concepto de esencia. La filosofía existencialista desecha el concepto de esencia. Para saber qué es lo que desecha hay que saber entonces exactamente qué es la esencia y por qué la desecha. Dos filósofos dijimos que son los principales que formulan los conceptos de esencia en la Grecia clásica, Sócrates y Aristóteles. Con Sócrates inicia la búsqueda de conceptos y la búsqueda de la definición precisa y exacta de los conceptos. Esos conceptos que van a ser únicos, inmutables y que van a corresponder a lo que Aristóteles va a llamar la esencia. La realidad, que es el objeto de estudio de la filosofía en sus inicios, la realidad va a consistir en algo que está allá afuera, es material, es sensible, es cambiante, es compuesta, es perecedera y se va a reflejar en la mente como un concepto. Ese concepto que le corresponde al objeto material externo al sujeto es a lo que Aristóteles va a llamar la esencia, trayendo la idea de Sócrates de las conceptualizaciones. En el caso del ser humano, y ahí va a empezar la psicología con Aristóteles, va a estar dividido el ser humano en cuerpo y alma, aunque no como en Platón. En Aristóteles no hay separación de conceptos y objetos materiales, sino que todo está en el mismo objeto, tanto lo material como lo anímico, y no va a ser posible hacer una separación. En todo caso, lo ideal, lo conceptual y lo esencial va a radicar exactamente en el objeto. En el caso del ser humano va a ser el alma, y en el caso de los objetos en general va a ser su esencia, su definición y su concepto. Nos saltamos todo lo que sería la filosofía medieval y nos pasamos al pensamiento de Descartes. Con Descartes inicia la psicología moderna, y con Descartes inicia también el pensamiento filosófico de la modernidad. Todo lo que sería el estudio anterior a Descartes de la filosofía radicaría en estudiar los objetos que están fuera del ser humano y que el ser humano los puede conocer a través de su razón. Con Descartes empieza a cambiarse el centro de estudio de la filosofía. Ya no va a ser precisamente los objetos con sus esencias, sino los sujetos con su razón. Se empieza a formular un nuevo concepto de sujeto, de ser humano, a partir del pensamiento de Descartes, que va a ser el pensamiento de toda la modernidad a partir de allí, de Descartes y hasta el siglo XX. Su característica principal del sujeto: ser una entidad racional, ser una entidad libre y agente. Es decir, es autónomo y realiza acciones, no solamente es el que recibe la información de afuera, sino que puede hacer algo más. ¿Qué es lo que puede hacer? Con su razón puede conocer la naturaleza, la historia, la sociedad y la ley moral. Y no solo conocer, además transformar y dominar. Son las ideas que van a aparecer en el pensamiento filosófico a partir del pensamiento de Descartes. Con Descartes, el ser humano
va a adquirir una nueva naturaleza. El ser humano va a estar compuesto de cuerpo y de alma, dos entidades completamente distintas. Con Descartes inicia el dualismo en todo, pero sobre todo en el ser humano. Como ya la realidad no nos empieza a interesar mucho, a partir de Descartes, el objeto de estudio de la filosofía, la atención del estudio de la filosofía va a radicar en el ser humano, que va a estar compuesto de cuerpo y de alma. Y entonces, al hacer eso, Descartes, a donde nos va a conducir es con este concepto de sujeto con conciencia en un cuerpo a la psicología moderna. Con Descartes inicia la psicología moderna, que va a dejar de ser el estudio del alma humana para empezar a ser el estudio de la conciencia subjetiva. Y entonces ya vamos cambiando el objeto de estudio de la filosofía. Ya no son precisamente los objetos y sus esencias, sino el ser humano y sus características. ¿Y cuál es la característica del ser humano? La conciencia. Conciencia y alma vienen a resultar lo mismo. Cambia el concepto, pero no cambia el contenido. Puede decirse conciencia, puede decirse alma, puede decirse mente, y estamos hablando exactamente de la misma realidad. Pero el concepto nuevo entonces va a ser el estudio de la conciencia humana, y eso va a ser el nacimiento de la psicología moderna. Y eso se lo debemos a Descartes. Pasamos a Kant, y en Kant lo que vamos a encontrar es que además de estar orientado el objeto de estudio de la filosofía ahora al sujeto, lo vamos a ubicar más exactamente en el conocimiento. Y si antes de Kant el conocimiento consistía en tener la esencia o traer la esencia del objeto a la mente humana o a la razón, a partir de Kant el conocimiento se va a volver de otra naturaleza. Y por lo tanto la filosofía y por lo tanto el estudio de la filosofía se va a ir dirigiendo cada vez más al sujeto. Con Descartes empieza la orientación del estudio de la filosofía hacia el sujeto. Con Kant se va precisando más y lo vamos a ubicar en el conocimiento. ¿Qué estudia la filosofía? Según la época histórica de la que estemos hablando, va a estudiar diferentes objetos. Si decimos la Grecia clásica o la Roma clásica, el objeto de estudio de la filosofía es la esencia de los objetos que están fuera del sujeto. Si decimos que estudia la filosofía con Descartes, estudia el sujeto y su conciencia, el sujeto humano. Si decimos que estudia la filosofía en Kant, vamos a decir dos cosas. La primera, estudia un producto del sujeto humano. Ese producto que va a estudiar la filosofía ya no es ni siquiera el ser humano completo, ya nada más es un producto de él y es el conocimiento. Pero todavía nos vamos a ir replegando un poco más, vamos a circunscribir más el objeto de estudio de la filosofía en el pensamiento de Kant. Para empezar, ya no se estudian esencias, ya no hay esencias, y si hay esencias no tenemos nada que ver con ellas. Kant le va a llamar a eso la cosa en sí, y va a decir, no, vamos a estudiar algo del sujeto, no las cosas en sí ni las esencias. Vamos a estudiar el conocimiento. Pero más que eso, más que el conocimiento en Kant, ese conocimiento que va a ser lo que el sujeto
tiene de el objeto, ya ni siquiera va a ser eso en Kant. Por lo general, cuando decimos conocimiento, lo que decimos es propiedades de los objetos externos a mí, que vienen a mi mente las capta y ya sabe. Eso era el conocimiento. A partir de Kant, vamos a decir, hay un sujeto y hay un objeto. ¿Qué es el conocimiento? No es la recepción pasiva de los datos del mundo externo. No es la recepción pasiva de las esencias de las cosas que están fuera de mí, sino que es algo distinto. Para empezar, el conocimiento en Kant es un producto. Y ni siquiera es el producto de ir hacia la esencia de las cosas y traerla para acá. El conocimiento en Kant es creación humana. Poesía. ¿Y en qué consiste? En crear algo a partir de lo que podemos tener de los objetos del mundo externo. Pero ya ni siquiera de los objetos en sí, nada más de aquello que nos aparece. Eso que nos aparece de los objetos tiene una cualidad: solo se aparece a los seres humanos. No sé cómo vean los animales, no sé cómo vean las abejas, el mundo que yo veo de una determinada forma, que yo percibo y que yo conozco, pero no es el mismo. Y por lo tanto, yo no voy a traer la realidad a mi cabeza. Yo voy a ir con mi cabeza a la realidad, y mi cabeza ya tiene estructuras para conocer la realidad. Entonces Kant va a decir, yo voy a estudiar el conocimiento. Y después va a decir, no, mejor no me interesa el conocimiento, me interesa solamente el sujeto. Y del sujeto las condiciones que tiene para poder conocer. Entonces, si en la Grecia clásica conocer significaba traer las esencias a mi mente, y después significó elaborar conocimiento, en Kant la filosofía va a ser investigar sobre lo que hay en la cabeza independientemente de conocer, pero como condición para conocer. Y llegamos a dos conceptos importantes en la historia de la filosofía y para el existencialismo en particular. Y los dos conceptos importantes en Kant son, el primero, fenómeno. Lo que se aparece al sujeto de la cosa en sí, de los objetos en sí, la forma de aparecerse al sujeto se llama el fenómeno. Y el segundo concepto, esas cualidades, propiedades y características que tiene el sujeto para conocer, antes de conocer e independientemente del conocimiento, se llama lo trascendental. Y es propio, único y exclusivo del sujeto humano. Y digo sujeto humano porque podemos decir sujeto divino. Y creo que hasta ahora ya podemos decir sujetos animales. Porque ya hay por ahí un mandril o no sé qué, que se tomó una selfie y ya dijeron, la selfie es propiedad de ese animal. Es un sujeto, no es humano, pero es un sujeto. Entonces, estamos hablando de sujetos humanos, características que lo llevan a conocer. Eso es trascendental. Y ese es un concepto importante que va a venir modificando las concepciones filosóficas desde Kant hasta el siglo XX y en especial en el existencialismo. Y el otro concepto es fenómeno.
A diferencia de la cosa en sí, el sujeto no percibe las esencias ni las cosas en sí mismas. Percibe lo que percibe. Y percibir algo es distinto de el algo que se percibe. Tengo que conformarme con lo que percibo porque es lo único que puedo hacer. Lo siento mucho, si esta cosa no es de color blanco, yo lo percibo blanco y ustedes también. Y yo puedo estar seguro de eso porque tenemos exactamente las mismas estructuras de conocimiento. Y si no, ni me estarían entendiendo, ni podría nunca entenderse uno con el otro. Y sí nos entendemos mal, pero nos entendemos. Entonces, eso es lo que tenemos con Kant, el concepto trascendental, que dicho de la manera más simple, es allí donde se junta el objeto en sí y el sujeto en sí, que ya no es ni lo uno ni lo otro. Cuando el objeto entra en mi mente ya no es el objeto, y cuando yo conozco al objeto dejo de ser yo y me transformo por conocer algo distinto de mí mismo. Allí donde se juntan las dos, eso es lo trascendental, dicho de la manera más simple. Y entonces el sujeto trascendental es aquel que posee las condiciones de posibilidad de cualquier tipo de conocimiento. Sujeto trascendental. Eso quiere decir, ¿qué quiere decir sujeto trascendental? Aquí tenemos la definición técnica de Kant. Vamos a decirlo en la forma más simple también. Esta es la definición técnica. Sujeto que posee las condiciones de posibilidad de cualquier tipo de conocimiento. Vamos a decirlo en otras palabras. Ya que está de moda la palabrita, es lo que no transversaliza a todos. O sea, nos ponemos todos los seres humanos así en fila india, árabe o mexicana, y exactamente eso que va recorriéndolos a todos, eso es lo trascendental. Y es allí donde radica la posibilidad de que yo conozca, de que tú conozcas lo mismo que yo, de que yo me pueda comunicar contigo y de que tú te puedas comunicar conmigo. Ahí, exactamente ahí, en el sujeto trascendental, radica eso. De pilón, tal vez no nos interese mucho para efectos de existencialismo, pero para efectos de filosofía, sí. ¿Qué son los objetos? Los objetos entonces ya no son las cosas que están allá afuera de mí. Tampoco son creaciones idiotas de mi mente. Idiota en términos etimológicos significa ensimismado y sin posibilidad de desensimismarse. Ese era un idiotes en griego, el que se ensimisma. Puede ser patológicamente, puede ser antropológicamente, puede ser ontológicamente, pero el que queda en su propio mundo sin poder salir de él, ese es alguien que no se puede comunicar, que no puede conocer y que no puede comunicar su conocimiento. No estamos hablando de un objeto como aquello que viene a mi mente. No estamos hablando de un objeto como aquello que mi mente crea y dice, se materializa. No, estamos hablando de una combinación. Pero fíjense, el asunto es que todo se va a ir dirigiendo hacia el sujeto. Objeto, ya no decimos es lo que está externo a mí y es independiente de mí.
Objeto, definición técnica kantiana. Objeto es aquello en cuyo concepto lo múltiple de una intuición dada es reunido. Intuición, todo lo que perciben mis sentidos. Ese conjunto caótico de datos no es un conjunto caótico de datos nunca. Llegan a mi mente y mi mente los eleva a un concepto. Y entonces dice universidad. Y ahí no hay nada empírico, nada intuitivo. Es una creación humana a partir de algo que se nos presenta y que quién sabe cómo será en sí mismo. Salón, proyector, pizarrón, banca. ¿Qué es eso? Fíjense, ¿qué es eso? ¿Qué es un objeto llamado silla? ¿Qué es un objeto llamado pluma? No es esto que está aquí. Es la conceptualización que yo hago y elevo a una palabra y tiene significado para mí, para mi cultura y para los que nos transversalizamos allí. Porque si vamos a una tribu africana donde no hay nada de esto, tú le dices, te mando un WhatsApp y te va a decir, ese objeto no lo conceptualizo y por lo tanto no existe. Cuando Estados Unidos dijo, voy a ir a la Segunda Guerra Mundial y voy a mandar expertos en comunicación para que no puedan intervenir mis mensajes, dijo, voy a utilizar indios, aborígenes de Estados Unidos, y ellos van a mandarse mensajes y como nada más entre ellos se pueden comunicar, allá nadie nos va a entender. ¡Qué brillante idea! Entonces sucedió que cuando le dijeron a un indio de Estados Unidos y al que estaba en aquel lado del océano, dile que vamos a mandar un portaaviones. Dijeron, yo no tengo ese concepto. Y se amoló la cosa. Yo no tengo ese concepto, ¿cómo te voy a decir? A ver, díganlo en náhuatl, portaaviones. Pero no solo eso, no es que no tenga el concepto, es que no existe ese objeto. O sea, no existe la palabra que me remite a una realidad mía. Entonces, olvidémonos de esa forma de hacer las cosas. Entonces, llegamos a Husserl, siglo XX, y lo que llevamos ahorita es, lo que llevamos dicho es, para los griegos, la filosofía era estudio de esencias, de cosas que están allá afuera, y su esencia la traigo a mi mente y ya conocí. Con Descartes, la filosofía deja de ser cosa de los objetos externos y se reduce a estudio del ser humano, estudio de la conciencia. Y con Kant se convierte en estudio de un producto de la conciencia, que es el conocimiento, y más precisamente estudio de las posibilidades subjetivas de conocer. Como las posibilidades subjetivas de conocer son las mismas para todos los seres humanos, entonces nos trasciende a todos. Y todos somos sujetos trascendentales que percibimos fenómenos. Trascendental y fenómeno lo vamos a traer arrastrando desde Kant hasta el siglo XX. Y entramos al siglo XX, seguimos en la posmodernidad. Husserl, la fenomenología. Pregunta de examen con valor 0 porque ya se la saben. Fenomenología, ¿de dónde salió el concepto fenomenología? De Kant. Y después, fenomenología del espíritu, ya Kant lo había inventado. Se le adelantó a Hegel.
Fenomenología, estudio de fenómenos. ¿Qué son los fenómenos? Ya no son las cosas en sí. Lo que nos aparece a nosotros, no lo aparente, sino lo que se aparece. No hay apariencias, hay apareceres. Porque una cosa es que yo aparente que, y otra cosa es que yo aparezca tal y como soy. Fenomenología. ¿De dónde salió el concepto? Relacionado con fenómeno. Y además es trascendental. ¿De dónde salió el concepto trascendental? Del mismo, de Kant. Pero aquí ya pasamos a algo distinto. Kant diría, a mí me interesa saber qué hay en la razón humana antes de conocer e independientemente de conocer. Kant, por lo tanto, reduce la actividad humana a conocimiento. Y de repente el mundo, o sea, la filosofía, se pregunta, ¿y solo somos sujetos que conocen? ¿No hacemos otra cosa además de eso? Algo, por ejemplo, sentir, algo, por ejemplo, tener impresiones de cierta naturaleza que muchas veces no son las mismas para todos. Y la respuesta es sí, somos más que puros entes racionales que van a conocer. Somos más que eso, pero todo eso está en el sujeto. Y entonces aparece un concepto que en filosofía significa lo que para mí significa filosofía, y para ustedes en psicología significa lo que para ustedes significa en psicología. El sentido de las cosas viviéndolas como fenómenos de conciencia. O sea, ya ampliamos aquí la fenomenología de puro conocer a todo lo vivido por mí. O sea, lo que pasa de aquí hasta acá, de mi cabeza a mis pies, y no solo lo que pasa dentro de mis estructuras de conocimiento. Y entonces la fenomenología husserliana, siendo puramente filosofía, se vuelve puramente psicología. Es las dos cosas. Y por eso se va para allá, para la psicología, porque lo amplifica y dice, no solo es conocimiento, y no solamente son impresiones, sensaciones y percepciones, no. Conjuntamos todo eso y tenemos experiencias en la conciencia. Y juntamos todo eso y tenemos objetos que tienen significado para una conciencia. De preferencia el mismo para todas las conciencias. Y si no, y también es válido, significado propio para cada conciencia. Para filosofía no me va a servir mucho esto. Porque yo digo, no, estamos hablando de sujetos en general. Yo no digo, él es distinto de ella y de mí. No, todos somos iguales. Pero para la psicología sí. Para la psicología es una conciencia o es otra conciencia. Y entonces, sí, efectivamente, si yo les digo, no quiero asomarme debajo de la cama porque abajo hay monstruos, racionalmente eso no tiene sentido. Psicológicamente sí. Y sí, debajo hay monstruos. El problema es, yo racionalmente ya sé que no, pero a ver cómo le haces para que el niño se quite la idea de que hay monstruos abajo. Y peor todavía, ¿y si tiene razón? Entonces,
Husserl utiliza el concepto fenómeno y trascendental de Kant y hace su pensamiento. Pero vamos a agregarle algo, para que no sea pensamiento kantiano, porque es husserliano, vamos a agregarle una palabrita y vamos a empezar a entrar en contradicciones. La palabrita que le vamos a agregar es esta, esencia. Esencia, ¿no? Ya la habíamos desechado hace rato. Esencia de las cosas. Esencia, sí. Aristóteles dijo, la esencia está allá en las cosas y viene aquí a mi mente. Husserl dice, somos sujetos trascendentales. Por lo tanto, ya no estamos hablando de lo que hay allá en el mundo, sino de lo que tenemos todos en común. Pero tenemos una cosa en común todos también. Ya tenemos las esencias de las cosas en nuestra cabeza antes de ir para allá. Si Kant se pregunta qué es lo que hay en mis estructuras de conocimiento para conocer y antes de conocer e independientemente de conocer, Husserl responde las esencias de las cosas. ¿Las esencias que están en mi cabeza son invención mía y se las proyecto a? No, exactamente las mismas esencias de las cosas. Esas esencias que están en las cosas ya están acá también. ¿Cómo entraron? ¿Quién sabe? Pero ahí están, sí hay esencias como contenidos. ¿Qué es el sujeto trascendental? El sujeto que es idéntico y común a todos y que ya posee las esencias en su razón. Sí, en su razón. Entonces, la fenomenología husserliana, fenomenología pura o fenomenología trascendental, va a ser ese estudio de la capacidad de conocer del ser humano. Sí, estudio de la capacidad de conocer del ser humano. Y conocer es aprehensión de esencias, sí, igual que en Aristóteles. Y las esencias de los objetos, pero las esencias de los objetos ya están en el sujeto. ¿Qué hacemos entonces? Nada más y medio aparentar que vamos para afuera y nos regresamos para adentro. No es tan original el pensamiento husserliano. Ya San Agustín lo dijo, no vayas fuera, dentro de ti radica la verdad. Y entonces, la fenomenología husserliana tiene el mérito de ser la filosofía que más ha influenciado el pensamiento del siglo XX. Y uno en especial, el existencialismo. El existencialismo va a ser la aplicación del método fenomenológico al estudio de la existencia humana. De la fenomenología de Husserl nos pasamos por influencia directa al pensamiento de Sartre, de Simone de Beauvoir, de Martin Heidegger, de Maurice Merleau-Ponty, de Paul Ricoeur, de Alexander Coiré, de Max Scheler y de los que ellos influenciaron después. O sea, casi todo. Y seguimos avanzando, pero nos vamos para atrás. Ya nos metemos de lleno en el existencialismo. Bueno, casi, porque Kierkegaard es extraoficialmente el primer existencialista. Si no está en el siglo XX, no es existencialista. Y no está. Si no fue influenciado por Husserl, no es existencialista. ¿Por qué es existencialista? Pues porque dice que la vida solo se puede comprender mirando hacia adelante, pero solo se puede vivir mirando. La vida solo se puede comprender mirando hacia atrás,
pero solo se puede vivir mirando hacia adelante. ¿De qué estamos hablando? ¿De esencias? ¿De sujetos? ¿De el que conoce? ¿De el conocimiento? ¿De lo conocido? No. ¿De qué estamos hablando aquí? De la vida. ¿Qué es la vida? Vivencias. Ya no es nada más el puro conocer, el puro decir 2 más 2 son 4. Ajá. O el producto de A más B al cuadrado es igual a A cuadrada más 2AB más B cuadrado. Sí, asunto arreglado. Y eso en mi vida, ¿qué significa? En mi vida. Para mí nada, para ella tampoco. ¿Para su vida? Sí, para su vida. Y un A al cuadrado más 2AB más B al cuadrado tiene sabor, color, sonido, significado, duele, porque es su vivencia. Ya estamos en la vida, no solo en el conocimiento. Y con Kierkegaard, entonces, empezamos el primer concepto de existir y la primera relación del existir con el tiempo. Existimos en el tiempo. Existir es ser en el tiempo. Kierkegaard ya habla de existencia. Ya no habla de sujeto trascendente, de conocimiento, de categorías, de conceptos, esencias. No, dice, vamos a hablar de la vida. Entonces se considera existencialista por los conceptos que se dicen. Sí, exactamente. Y saliéndome de existencialista y poniéndome lógico, o sea, ubicándome yo donde debo estar, yo respondería cualquier pregunta del tipo, ¿y cómo sé, por ejemplo, que un texto es de psicología? ¿Cómo sé que un texto es de filosofía? ¿Cómo sé que un texto es de física, o de física nuclear, o de física de mecánica cuántica, o de mecánica clásica? ¿Cómo sé cuándo un texto es de un tipo o de otro? Por los conceptos, exactamente. Si yo leo un texto y dice existencia, sentir, angustia, miedo, soledad, existir, no existir, dejo de existir, no existía, empiezo a existir, dejo de existir, seguramente es existencialista. Si lees un texto que dice los objetos se mueven y se relacionan entre sí con una velocidad, con una distancia, es mecánica clásica. Y si veo conceptos que dicen, entonces es otro tipo de conocimiento. ¿Cómo sé diferenciar un texto de filosofía de uno de psicología? Por los conceptos, exactamente. ¿Cómo sé que Kierkegaard es existencialista? Porque dice, mi concepto principal es la existencia. Porque dice, existir es cambio y temporalidad. Porque dice, existir es estar en el tiempo. Porque dice, existir es estar frente a nuevas y perennes posibilidades. Porque dice, la vida se comprende mirando hacia el pasado, pero se vive mirando hacia el futuro. Si se comprende mirando hacia el pasado y se vive mirando hacia el futuro, tenemos 3 cosas aquí: pasado, presente y futuro. Pero él no lo separa. Él no dice, yo estoy en el presente y ya lo pasado no me interesa. No. Y ya lo futuro, ahí cuando venga, pues ahí veremos cómo nos arreglamos. No. Dice, la vida
La vida es el presente. Si no traigo arrastrando mi historia pasada, yo no vivo lo que vivo. Si yo no proyecto hacia dónde voy, yo no vivo lo que vivo. Por lo tanto, conclusión existencialista del primer filósofo extraoficialmente existencialista: existir es ser en el tiempo. No podemos desligar mi existencia humana de la temporalidad, de estar en el tiempo. El concepto de verdad también va a cambiar. El concepto de verdad, dijimos, hay 3 conceptos de verdad. ¿Cuáles son esos conceptos de verdad? Están en su cuaderno. La verdad es una relación objetiva. Lo que digo, lo que pienso y la realidad, si coinciden esas 2 cosas, eso es la verdad. Verdad, bueno, hay otros conceptos. La pregunta, ¿Dios existe? Se puede responder sí, se puede responder no, y se puede responder, pues si te conviene. ¿Cuál de las 3 es verdadera? Las 3, dependiendo de dónde nos ubicamos. Si le preguntas al Papa, te va a decir, pues claro que sí, tú empiezas a dudarlo y te quemamos en leña verde. Si le preguntas al Dalai Lama, te va a decir, por supuesto que no. Y si me preguntan a mí, voy a decir, no, pues quién sabe. ¿Quién tiene razón? Los 3. ¿Por qué cada uno tiene razón? Porque cada uno está en su onda. ¿De qué? Por sus conceptos. Sí. Ajá. Su estructura de conocimiento. Dice que sí. Su estructura de conocimiento dice que no. Ajá. Las vivencias, bueno, no por mi vivencia digo que sí. Bueno, a veces sí, porque ya cuando estoy bien jodido digo, bueno, pues a ver si me ayuda Dios. Y por lo tanto, en ese momento Dios sí existe. Ajá, entonces, y si no, y cuando me la estoy pachangueando bien a gusto en Cancún en mis vacaciones y con todos los servicios aquí que vienen de allá para acá y yo no me muevo, ¿cuándo pienso en Dios? No, nada más cuando me duelen mis rodillas y no se me quita el dolor por nada del mundo y digo, pues a ver si con ayuda divina, y le pongo su veladora. Entonces nos pasamos a otro sistema axiomático. Y la tercera, la verdad como negación de la mentira. Si yo digo algo que coincide con lo que yo pienso, es verdad. Esos ya son términos morales. Lo contrario es, estoy mintiendo. ¿Por qué? Porque yo sé que no digo lo que pienso. Y al existencialismo le interesa el tercer concepto de verdad. Y por lo tanto, y empezando con Kierkegaard, el concepto de verdad va a adquirir otras características, no las características del concepto de verdad del conocimiento, de la epistemología y de la ciencia. La ciencia va a decir, es cierto que hubo un Big Bang, el inicio de todo, y a partir de allí el universo se está expandiendo. Ahí están los datos y no me digas que no. Pero aquí en mi existencia, la verdad no es algo objetivo. No se refiere a lo que hay allá afuera. Es una proyección subjetiva. ¿Es cierto o falso? Para empezar, según para quién. Y para acabarla de amolar, según para quién y en qué circunstancia. A veces sí y a veces no. Porque tengo frío, ahorita es falso, pero hace un rato era cierto y al rato va a ser cierto. Entonces, ¿es cierto o falso? Objetivamente, ¿es cierto o es falso? No existe un objetivamente. Y no está en el contenido, la verdad. ¿Dónde está?
en el modo subjetivo con que el hombre asume y reacciona ante la vida. Y pongámoslo en términos morales, ya no en términos epistemológicos. ¿Qué es la verdad? La verdad es una forma de vivencia humana. Podemos cambiar el término verdad como forma de vivencia humana y podemos ponerlo en términos ya más existencialistas como mi existencia auténtica y mi mentira como mi existencia inauténtica. Pero ya no es objetivo y por lo tanto debo encontrar una verdad que sea verdad para mí. Y yo ando buscando verdades, pues síguelas buscando porque yo no te las puedo dar. Mis verdades no van a ser tus verdades. Para empezar, porque mis verdades son filosóficas y tus verdades son psicológicas. Entonces, si tú me dices, oye, es cierto que, mira, el problema de mi mente es que yo estoy... No, yo voy a decir, no es cierto. El problema es que tú tienes una falla de estructura lógica en tu pensamiento. Pero eso no es cierto. Pues entonces búscale tú lo que sea cierto para ti. Pero mejor nos pasamos a revisar, a repasar, porque ya lo vimos. 2 pensamientos existencialistas, ya existencialistas de veras, siglo XX. Y empezamos con 2 que son existencialismos religiosos. Por si pensaban ustedes como yo que todo existencialismo era ateo, no, también hay existencialismo religioso. 2, Karl Jaspers y Gabriel Marcel. El primero, Karl Jaspers. ¿Qué tenemos con Jaspers? Tenemos verdades evidentes que precisamente por ser evidentes no alcanzamos a verlas. El hombre existe, pues sí, es una evidencia, pero a diferencia de todas las demás existencias, sí sabe que existe. Porque ese perro que pasó existe, pero no sabe que existe. Porque los animales en general existen, pero no saben que existen. Porque los objetos inanimados existen, pero no saben que existen. Y entonces eso ya nos da una ventaja sobre todo el mundo que no es humano. Y por lo tanto eso ya nos da una desventaja sobre todo el mundo que no es humano. Sé que existo y sé que voy a dejar de existir y por lo tanto ya me amolé. Por eso los perros con cáncer viven bien tranquilamente y se mueren cuando se mueren. Una persona con cáncer, por el miedo al cáncer, por el miedo a la muerte, por el miedo a todo, se muere antes de morirse. Y cuando se muere ya se había muerto de por sí. Por su conciencia de... Y a veces uno dice, pues preferiría no tener conciencia de, porque me va peor. Ni modo, eso es mi existencia. Y fíjense, ya aquí tenemos, si Husserl pone ya las vivencias en mi conciencia, parece ser como que eso de lo que habla Husserl es lo que yo soy, de mi cabeza a mis pies, a mis brazos y ya. Y Jaspers nos dice, no, momento, no es solo eso. Está un poquito más allá de mis límites personales y subjetivos. Yo y mi existencia somos yo y mi mundo. ¿Y qué es mi mundo? Ahorita mi mundo es yo, tú, objetos, pizarrón, esto, eso es mi mundo.
Y abrimos la puerta del salón y mi mundo se vuelve infinito. Y miramos hacia arriba y mi mundo se vuelve más infinito. Y leemos sobre lo que es el universo y mi mundo se vuelve más y más y más infinito. Siempre y cuando eso caiga en el ámbito de mi conciencia. Si no, no me interesa. Todos esos procesos cósmicos que se están dando allá en el inicio de la creación del universo, a mí, bueno, ahora sí ya me interesan porque ya sé que existen. Pero si no sé que existen, y todas las cosas que no sé que existen, no me afectan porque no entran en mi situación existencial. Entonces, estamos en el mundo, vivimos en un mundo que es más que simplemente mis experiencias personales y subjetivas. Ampliamos eso y hablamos de mis situaciones vitales. ¿Por qué? Porque no es solo cosa de que están y ya, sino de que afectan directamente mi vida. Y esas situaciones vitales son las que van a constituir mi mundo. Y hasta las que no constituyen mi mundo, también constituyen mi mundo. ¿Por qué? Porque aquí ya hablamos de Dios. ¿Dios está en mi mundo o no está en mi mundo? ¿Qué es Dios? ¿Quién es Dios? ¿Dónde está? ¿Qué hace? ¿Cómo me afecta? Hasta hace un rato habríamos dicho existencia es existencia y ya. Aquí hablamos de Dios. ¿Qué tiene que ver Dios en mi existencia? Uno, entra en mi ámbito de experiencia. Pero ¿quién es? ¿Dónde está? ¿Quién es? ¿Existe o no? ¿Dónde está? ¿Y qué hace? Eso lo respondes tú dentro de tu ámbito de experiencia. Hasta Sartre y los ateos se remiten a Dios, por lo menos para decir no existe, no existe. Pero ¿qué pasa cuando en mi ámbito de experiencia sí entra Dios? Cuando en mi ámbito de experiencia entra Dios, entran tres cosas que Kant desechó del conocimiento filosófico y del científico en general. La objetividad, o sea, el mundo. La existencia, o sea, mi alma, yo. Esa existencia que tiene esta cosa que a veces decimos, ay, qué bien que la tenemos, y a veces decimos, qué gacho ser libres. Y está Dios. ¿Qué es Dios? Es, para mi conciencia, en estos existencialismos, mi trascendencia. Me muero y ya se acabó todo. Si quieres, sí. Tu ámbito de experiencia dice, yo me muero y asunto arreglado. Ya. Mi ámbito de experiencia dice, me muero y renazco como chivo para la birria. ¿Sí? ¿Está bien? Mi ámbito de experiencia dice, me muero y trasciendo hacia un ser eterno, todopoderoso y perfecto, así como yo quiero ser. Se llama Dios. Y entonces mi experiencia no es solo la experiencia de antes de la vida, de después de la vida, sino antes de la vida, en la vida y después de la vida. Y eso me lo garantiza la existencia de Dios. ¿Están equivocados? ¿Están en lo cierto? Cada quien lo va a decidir. Ya no podemos decirle a alguien que cree en Dios que está en un error, que esté equivocado y que se está basando en falsedades, errores y muletas mentales porque no puede caminar con sus propias patas. Entonces tenemos la existencia humana
unida con la trascendencia hacia Dios. Y también es existencialismo. Y es existencialismo religioso. Ese es uno. Y este es el otro. Gabriel Marcel, primer existencialista francés. Segundo, Sartre. En importancia, el primero es Sartre. En orden cronológico, Gabriel Marcel. Y aquí hay un concepto interesante en Gabriel Marcel. Seguimos hablando de existencia, seguimos hablando de sujetos, seguimos hablando de materia, de cuerpo y de alma. Y Descartes deja una duda, deja una maldita duda que no sabemos respondernos. ¿Qué tiene que ver el cuerpo material con el alma? Y no lo puede contestar. Son entidades completamente distintas. Una está dentro de la otra, pero no se comunican. No sé. Mejor así lo dejamos. No lo sé. Igual que el budismo dice, el cuerpo es un objeto inanimado. ¿Qué es lo animado? La mente humana. Y el cuerpo, no te preocupes del cuerpo. El cuerpo es tu envoltura, lo vas a dejar y vas a convertirte en pura mente, intensamente. Pero tenemos una duda, una maldita duda. ¿Qué relación hay entre el cuerpo y la mente? El cuerpo y la conciencia, el cuerpo y el alma, lo material y lo animado, lo anímico. Y Descartes deja la pregunta sin respuesta. Y entonces Gabriel Marcel dice, no, yo no soy una cosa que es material y es mental, y están pegados. No, vean cómo lo resuelve Gabriel Marcel. Marcel nos va a decir, ahí está el cuerpo y ahí está el alma. Los dos en uno solo. Los dos en uno solo. Tengo conciencia de mi cuerpo y tengo conciencia de que otros seres diferentes a mí también existen. ¿Y qué soy yo? ¿Soy mi cuerpo? ¿O yo no soy mi cuerpo? Yo soy mi cuerpo. Yo soy mi alma. Yo no soy mi cuerpo. Yo no soy mi alma. Y dice Gabriel Marcel, no. Yo no soy mi cuerpo. Yo no soy mi alma. Yo soy en cuanto encarnado, así como las uñas. El yo encarnado, ahí ya no está aquí la idea de que el cuerpo es un objeto inanimado. El cuerpo es un objeto animado, sí. Y cuando a Descartes le dicen, bueno, si yo me pincho acá, ¿por qué lo siento? Si es material, pero no anímico, la respuesta es, pues a lo mejor estamos así como que empalmados el cuerpo y el alma, y entonces el cuerpo, lo que hace el cuerpo lo resiente el alma. No, yo soy un yo encarnado. ¿Qué quiere decir eso? Que mi alma está aquí, que lo que yo soy está recorriendo todo mi cuerpo, que cuando mi cuerpo recibe un pinchazo, lo recibe también mi alma.
Entonces hagan de cuenta que agarran una cubeta de pintura negra y una cubeta de pintura blanca y la mezclan. Y la mezclan, y la mezclan, y la mezclan hasta que se hace un solo color uniforme. Ahora separen el negro del blanco. Ya no se pudo. ¿Qué pasa si tomo con la brocha una poca de pintura? ¿Tomé pintura negra o pintura blanca? ¿Puedo separarlas? No. Lo blanco es mi cuerpo, lo negro es mi alma. Bueno, al revés para que suene menos feo. Lo negro es mi cuerpo y lo blanco es mi alma. Revueltos, mezclados, no hay diferencia. El cuerpo es el alma es el cuerpo. Me pincho mi dedo, me pincho mi alma. ¿Por qué me duele? Porque se está pinchando mi alma, mi yo, que se encarnó ahí, en el cuerpo. Y entonces, por medio del cuerpo, participo del mundo. ¿Por qué? Pues porque el cuerpo es lo material. Y porque yo veo por los ojos, y porque yo siento por los dedos, y porque yo lo que percibo del mundo lo percibo de manera material. ¿Pero es un asunto material? No. De lo material se pasa a lo anímico. Participo del mundo. Hay personas, hay objetos y hay Dios. Y entonces esas son las relaciones en las que yo voy a estar. Yo con los objetos, yo con las personas, yo con Dios. Traspasamos lo individual y hacemos del yo un tú. Yo y tú somos lo mismo. Es más, ya éramos lo mismo desde antes de ser distintos. ¿Por qué? Por el sujeto trascendental. Somos iguales, pero somos distintos. Pero no podemos decir que mi yo individual no tenga nada que ver con el yo individual que eres tú. No por nada la palabra yo la podemos usar cualquiera. Y nadie dice yo, y todos dicen, ¿quién dijo yo? ¿O quién es yo? Ah, pues él. ¿Y tú? No, pues yo no. ¿Tú? ¿No qué? Yo no, soy yo. Yo es él. Yo soy yo y tú eres tú. ¿Quién es el más tonto de los dos? Tú, pero quedamos en que tú eras tú. No, yo soy yo. Tú también eres yo. Tú también eres yo. Tú también eres yo. Yo soy tú. Tú también eres tú. Tú también eres tú. Y tú también eres tú. Pero todos estamos relacionados entre nosotros, con los objetos y también con el tú absoluto. ¿Quién es el tú absoluto? Dios. Y no solo eso, podemos participar del mismísimo Dios. Eso se llama intuición mística, estar en contacto directo con Dios. No necesitamos al sacerdote, ni al monje budista, ni al testigo de Jehová que viene y nos quiere bautizar en ese mismo momento. No, podemos entrar en contacto directo con Dios en un acto místico y estamos con Él. Acá también, si para Jaspers estar con Dios era la trascendencia y significaba primero hay que morirse, así como todos los grandes personajes de la literatura, la ciencia, la música, todos los inmortales, para ser inmortales primero tuvieron que morirse. En Jaspers así sería. Con Marcel no. Podemos ser inmortales antes de morirnos. Podemos estar en contacto directo con Dios antes de estar en contacto directo con Dios. Y eso va a ser la esencia humana.
estar en contacto directo con Dios, aquí en esta existencia humana. Y entra Dios entre tú y yo. Yo soy más, en tanto que Dios es más para mí un tú. Y como yo soy para Dios un tú, entonces nos identificamos. Pasamos a Heidegger. Si una clase de 2 horas era el resumen apretado de Heidegger, una clase en la que Heidegger incluye solamente 10 segundos, está peor el asunto. ¿Quién influyó a Heidegger? La historia de la filosofía completa, desde Tales de Mileto hasta los que no son filósofos. Tales, Heráclito, Parménides, Sócrates, Platón, Aristóteles, Agustín, Tomás, Duns Scoto, Descartes, Leibniz, Kant, los neokantianos, Ricoeur, Fichte, Schelling, Schiller, Hegel, Feuerbach, Nietzsche, Dilthey, Kierkegaard, Bergson, Husserl fue maestro directo de Heidegger, poco antes del nazismo, en el cual Heidegger fue rector de la Universidad de Friburgo y le tocó correr a un judío que se llamaba Edmund Husserl. Dilthey, Kierkegaard, Bergson, Husserl-Nator, Scheler, el poeta de los poetas, Friedrich Hölderlin, Trakl, Rilke, George Hebel, Moritz, Stifter, Cézanne y Van Gogh. Hasta los que no tenían que ver entraron. Peor todavía, ¿a quién influyó Heidegger? Se desbordó el asunto. Para empezar, a Sartre, Derrida, Rorty, Batimo, Foucault, Levinas, Ricoeur, Hannah Arendt, Riedel, Volpi, Marcuse, Schirmacher, Mitcham, Dreyfus, Schonherr, la escuela fenomenológica de Kioto, hasta Japón fue a dar el asunto. El teólogo más importante de la Iglesia Católica en el siglo XX, Rahner. Aportes teológicos. Lotz, Müller, Siebert, Welt, la teología evangélica de Bultmann, la psiquiatría, Vince Wagner, Boss, Lacan, físicos, Weizsäcker, Heisenberg, el padre de la bomba atómica alemana, Horkheimer, Jonas, Levi-Strauss, Gadamer, Lowick, Ritter, Becker, Brocker, Kamla, Kruger, Schulz, Fink, Zubiri, Patoka, Weishedel, Rahner, Lotz, Müller, Siebert, Ortega y Gasset, Bullnow, Wolfgang Schluck, Landgreve, Lips, Camus, Marcel, Merleau-Ponty, poetas, escultores y varios extras que no aparecieron aquí. Casi nada. Si dijimos que la filosofía de Husserl inundó a la filosofía del siglo XX, la filosofía de Husserl con Heidegger acabó de inundar lo que no inundó Husserl directamente. Y además incluyó ámbitos que no eran puramente filosóficos. Lo demás también. Heidegger y el ser humano. ¿Quién es el ser humano? El Dasein. Ser ahí, literalmente. ¿Qué significa ser ahí? Significa estar en una situación determinada. Ser ahí, ahí estás, ahí estás, ahí estás y ahí estás. ¿Qué significa yo soy, yo existo en un ahí completo?
No solamente soy el que conoce, soy el que existe y estoy en una circunstancia. Y Heidegger dice, a mí no me interesa la existencia humana, yo quiero estudiar la metafísica y la realidad. Pero para eso voy a estudiar la existencia humana, ya después estudiaré la realidad. Se le acabó su existencia y se quedó en estudiar solamente la existencia humana. Heidegger dijo, yo no soy existencialista, soy metafísico, quiero estudiar el ser en general, no el ser del ser humano. Pero para estudiar el ser del ser, tengo que estudiar el ser del ser humano. Y lo empezó a estudiar y nos dijo cuál era la estructura existencial, existenciva y existenciaria del sujeto, y ya no pasó al objeto. Entonces tenemos el estudio del ser de la existencia. Inicia con el estudio de la existencia humana, y la existencia humana es el Dasein. Sein, ser, da, ahí. Ser ahí. Donde en mi condición de ser humano. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el método de estudio del Dasein? Vamos a analizar qué cosa es eso. Y eso es la existencia humana y sus elementos constitutivos. Todo eso que hay cuando llega al mundo a tener experiencias existenciales. Y aparece aquí otra vez la fenomenología, el método para captar la estructura de esa existencia concreta que se llama ser humano. La fenomenología es el método para captar la estructura de la existencia, para leer los hechos que se manifiestan en la existencia, para observar los caracteres radicales del ser existente. Eso es existencialismo. Fenomenología, estudiar fenómenos. ¿Qué fenómenos? Lo que entra en el ámbito de la conciencia individual, subjetiva, pero universalmente humana. Y con esa metodología yo voy a captar la estructura de la existencia. No mi existir ahorita que siento, digo, pienso, no. ¿Qué tengo para tener esa capacidad de existir? Método para leer los hechos que se manifiestan en la existencia. Una cosa es que yo exista y otra cosa es que se me manifiesten hechos. Y después nos vamos al ser existente, que soy yo como existencia y que es el objeto con el que me voy a relacionar. Si no, no hay fenómeno. Con la fenomenología voy a estudiar todo, la existencia humana y los objetos con los que se relaciona la existencia humana al entrar en relación con esa existencia humana. Por lo tanto, la fenomenología hace visible la existencia. ¿Qué no es visible la existencia? Pues no. Una cosa es yo existo y otra cosa es me hago consciente de que existo y voy a existir mejor de lo que estoy existiendo ahora. ¿No? La fenomenología nos hace ser conscientes de nuestra existencia. Se aplica a la existencia humana para interpretar su estructura. Interpretar su estructura, que va a significar hermenéutica. Vamos a interpretar. Eso quiere decir que no vamos a decir cómo es en realidad. Quiere decir que vamos a hacer una interpretación de cómo es. Todo lo que nosotros conocemos, sobre todo a partir de Kant, la estructura de todo aquello que nosotros conocemos, no es el decir cómo es la realidad externa a mí,
independiente de mí. Todo lo que conocemos y lo que decimos de lo que conocemos no es más que una interpretación de la realidad. Y no hay una sola interpretación de la realidad, hay muchas. Hasta en la más absoluta objetividad hay interpretación. Porque la medicina me dice, mira, no hay de otra, tu biología es única y es la misma para todos. Pero cuando voy a curarme de un mal, tengo que elegir entre la medicina alópata, la homeópata, la alternativa, la acupuntura, las flores de Bach. ¿Y qué es cada una de esas? Interpretación de la realidad. Y esa interpretación de la realidad va a determinar cuál va a ser el método de curación en el caso de la medicina. Si hubiera una sola, entonces ¿por qué cura la homeopatía? Si solo la homeopatía fuera la efectiva, ¿por qué cura la alopatía? Y si fuera solo psicología, entonces ¿por qué a veces sin psicología también me curo? Y si no fuera también con psicología, ¿por qué a veces me curo de todo? Pero como no fui al psicólogo, mis males quedan igual. Y el médico me dice, todos tus niveles están perfectos, pero estás bien jodido. Y eso quiere decir, falta una hermenéutica que se te aplique aquí y que te ayude a salir de algo que dices que es orgánico, pero no es orgánico. Pero estamos en Heidegger. Estábamos en Heidegger. Y pasamos a Sartre. Existencialismo ateo. Entonces, ya tenemos aquí exactamente lo que sería la diferencia entre esencia y existencia. ¿Qué es la esencia? ¿Qué es la existencia? Esencia, lo propio de los objetos. Lo que los define, los delimita y los limita. El ser humano no tiene una esencia limitada, delimitada y definida. Siempre se va a ir creando a sí mismo. ¿Con qué? Con la libertad. ¿En dónde? En la existencia. La existencia humana es lo que va a ir definiendo a cada sujeto y por lo tanto lo que va a ir determinando su esencia específica. ¿Cómo me voy yo a definir? ¿Quién soy y qué soy? No se los puedo decir sino hasta después de haber actuado. Inclusive después de no haber actuado. Porque yo les puedo decir, yo quiero ser un médico famoso y pasarme la vida sentado en un escritorio y eso es lo que me define. No lo que dije, sino lo que existo, vivo, soy y hago. Y también lo que digo, porque finalmente van a decir, pues es un mentiroso. Es un mentiroso o es un fracasado. Y esa también es una definición y una delimitación. Entonces tenemos la existencia propia del ser humano, la esencia propia de los objetos. Por lo tanto, no hay esencia en el ser humano, sino puramente existencia. Después vendrá la esencia. Primero existe y después se hace algo definido. Primero existo, me voy haciendo, estudio psicología y al final digo, ya soy eso. No puedo decir soy psicólogo y ¿cómo? Porque pues, si algún día estudiaré psicología. ¿Con qué? Con la libertad. Y la paradoja existencialista dice, si estás condenado, no te queda de otra. Si eres libre, sí te queda de otra. Pero si estás condenado, no. La cuestión es, estás condenado a ser libre. ¿Cuáles son los límites humanos?
El ser humano tiene límites, sí tiene límites. ¿Cuáles son los límites del ser humano? Uno solo: la libertad. Por lo tanto, no tiene límites. Sí está definido. ¿Qué define al ser humano? No tener definición. Esa es su definición. Sí es libre. ¿Qué es ser libre? Es estar abierto a las posibilidades absolutas de lo que sea. Y no confundamos libertad con libertinaje. Yo, por ejemplo, prefiero el libertinaje. No confundamos la libertad con el hecho de realizar el acto deseado. Eso no es libertad. Libertad es desear lo que quiero hacer yo por mí mismo, sin que nadie venga y me diga: tú debes desear esto. Fíjense, no se puede. Nadie puede llegar y decirte: tú debes desear esto. Pues sí, está bien, si tú quieres, yo deseo lo que tú digas, pero yo deseo lo que el otro dice. No, ahí radica la libertad. Por lo tanto, la libertad es algo absoluto. En Sartre no hay Dios. Existencialismo ateo. Todo empieza en esta vida, todo termina poquitito antes de la muerte. No existe Dios. Bueno, dice Sartre, no es que el existencialismo diga: no, a fuerza no existe Dios. Lo único que dice es: si Dios existe o si Dios no existe, eso no cambia en nada mi existencia. ¿Por qué? Porque sigo siendo libre con Dios o sin Dios. Sigo siendo libre con Dios o sin Dios. Y Dios mismo ya me lo dijo: te doy libre albedrío. Así que no le puedo echar la culpa a Dios de las estupideces de mi existencia. No puedo decir: es que Dios me hizo así, por lo tanto, ¿y qué más le voy a hacer? No. Tampoco puedo decir: bueno, como Dios no existe, pues todo se difumina y no existe nada. No hay criterios objetivos de actuar o de existir. No, ahí estamos, somos libres, hacemos y decidimos lo que queremos hacer, con Dios o sin Dios. Puedes creer en Dios y seguir siendo libre. Puedes no creer en Dios y estar siempre atado a la otra parte que no es la libertad y que se llama la mala fe. Somos libres absolutamente. Nuestra libertad es absoluta. Y el que se atreva a decir que no es cierto, en realidad se está autoengañando. Se está autoengañando. Y peor todavía, ese autoengaño es pura mala fe. Es bien mala onda. No, es que eso no lo puedes decir. Es que me está esclavizando. Tú le das el permiso de que te esclavice. Es que nada más me está ninguneando. Tú le das el permiso de que te ningunee. Es que me trata muy mal. Tú le das el permiso de que te trate mal. Nadie hace nada con otro si el otro no le dio autorización. Llámese codependencia, llámese esclavitud. Nadie hace nada con otro si el otro no le da autorización. La mala fe niega la libertad absoluta. La mala fe hace que el sujeto elija comportarse como una cosa. Una cosa. Si la esencia del ser humano es la libertad, ¿qué pasa cuando yo autoniego que tengo libertad? Sí, me vuelvo como un objeto. Tengo esencia, ahora sí. Ya acabé mi existencia y ahora sí tengo esencia. ¿Cuál es tu esencia? Una cosa. Que te pueden utilizar, que te pueden decir, que te pueden mandar, ningunear, traer, llevar, y tú dices: sí, voy para allá, sí, voy para acá, es que no le gustó, bueno, ¿qué quieres que haga? Es que, sí, ya, soy una cosa. Se puede ser libre en todo,
menos en no querer ser libre. Hasta la libertad, que es la apertura infinita de posibilidades, tiene un límite. No puedes elegir no tenerla. Paradójico el asunto, o más bien dialéctico, para que no suene tan feo. No es contradictorio, no es paradójico, es dialéctico. Se complementa porque así es la vida, contradictoria, paradójica y dialéctica, finalmente. Esa es la existencia. Se nace libre, responsable y sin pretextos ni excusas. Es que me dijo, no es cierto. Entonces, sintetizando la síntesis de la síntesis, y para Sartre, esto sería el existencialismo. El existencialismo. Le podemos quitar a Dios o le podemos poner a Dios y ya nomás decimos Sartre sin Dios o Jaspers con Dios. Pero todo es existencia humana y análisis de la existencia humana. Ser humano es existencia. La existencia precede a la esencia. Primero existo y luego me defino. Primero soy y luego soy esto o aquello. Y otra vez el tiempo. ¿Dónde si no en el tiempo soy un ser existente? Ahora, sí tenemos una esencia humana y universal. Somos seres humanos, todos. Dejémoslo en términos aristotélicos, animal racional, todos parejos. Pero ya la concretización individual de cada uno, ese es otro asunto. Y eso es lo único que nos interesa en el existencialismo. No podemos transformar nuestra esencia universal de ser animales racionales, o sea, seres humanos. Pero sí podemos transformar la manera de ser individual y concreta. Esto, la manera de ser individual y concreta, se llama existencia. Y sí, también la muerte es un asunto existencial. No para ver qué hay después de ella, sino para ver cómo me enfrento a ella antes de llegar a ella. Muchos se preguntan, ¿habrá vida después de la muerte? Y la pregunta real que se debe uno hacer es, ¿y hay vida antes de la muerte? Eso que hay antes de la muerte es la existencia. ¿Hay o no hay? ¿Soy auténtico o no soy auténtico? ¿Asumo mi libertad y mis responsabilidades o no? Y esa es la pregunta. ¿De veras hay vida antes de morir? Y eso es lo que se debe responder. La muerte es un absoluto. Llegando ahí todos somos parejos. Nuestra existencia la tenemos desde que nacemos. Ni modo, nadie me preguntó, igual y me preguntan y les digo, pues donde sea, con quien sea, pues me da lo mismo. O a lo mejor sí me preguntaron y dije, no, yo ahí para hacer exactamente lo que voy a hacer. No hay problema, da lo mismo. El problema es aquí, desde el nacimiento. Pero no tiene razón, la existencia no tiene sentido. La existencia no tiene sentido. Si no se lo quieres dar tú. Entonces sí tiene sentido. Porque yo conozco gente que dice, no, es que yo tengo que dedicarme a la vida religiosa y yo no le veo sentido a que tú te andes dedicando a cosas mundanas. Bueno, pues allá tú, ya encontraste el sentido de tu vida. Aquel otro, el sentido de su vida es ser médico. ¿Y vieran cómo lo disfruta? Y se pasa 24 horas sin dormir y otras 20, con tal de hacer eso que le gusta hacer. Y uno dice, ¿eso es existir? Y él dice, eso es existir. Pero eso es un asunto
particular. La vida no tiene sentido, hay que dárselo. Y el sentido que cada uno le da a la vida es el correcto o no es el correcto. Sí, es el correcto, exactamente. Entonces, la muerte no es una posibilidad. Si dijimos que el ser humano está abierto a las posibilidades, vamos a excluir una. La muerte no es posible, la muerte es necesaria. No soy libre para morir. Soy un libre mortal, que es distinto. No soy libre para morir. Si yo digo me voy a suicidar, no quiere decir que soy libre para morir. Porque finalmente, quiera o no, me suicide o no, me voy a morir. Es un asunto necesario. Lo que sí es que soy un libre mortal. Ni modo. Mi existencia dice, te vas a morir. Y así la tengo que asumir. Con las limitaciones que voy a tener. Y el existencialismo se resume en esta frase de Sartre, que fue el inicio del curso del existencialismo y la cual ahorita tiene otro significado que la primera vez que se vio. Somos lo que hacemos con lo que hicieron de nosotros. Podemos quedarnos chillando diciendo, es que así me hicieron, es que así nací, es que así me trataron, es que eso me dijeron y es que no. Sí, pero todavía me queda algo. Yo soy lo que hicieron de mí. Esa es una mitad de una verdad. Es más, es la tercera parte de una verdad. Es cierto, es completamente cierto que yo soy lo que hicieron de mí y lo que hicieron conmigo. Sí, es cierto. Pero soy un ser que actúa, además de ser un ser que recibe. Y por lo tanto, lo que me falta después de lo que hicieron de mí es, ¿y qué hago con lo que hicieron de mí? ¿Qué hago con lo que hicieron de mí? Ahí está mi voluntad, ahí está mi voluntad, mi libertad y mi conciencia. Aquí está lo que me sucede y no depende de mí. Pero sí depende de mí hacer algo con lo que no depende de mí. Y para acabarla de amolar, eso que yo hago con lo que hicieron de mí, ese soy yo. Puedo decir, no hago nada con lo que hicieron de mí y sigo toda la vida lamentándome de lo que hicieron de mí, y eso es lo que soy. Puedo cambiar lo que hicieron de mí y eso es lo que soy. La pregunta es, ¿cuál es la decisión? Y entonces aquí tenemos sintetizado todo el existencialismo. Somos lo que hacemos con lo que hicieron de nosotros. Y aquí se acaba el curso.